Bienvenidos al curso de Processing para Android. En el video de hoy vamos a aprender a manejar los tabs con control P5. Los tabs o pestañas nos permiten distribuir de una mejor forma las partes gráficas de nuestra aplicación. Por ejemplo, en lugar de estar tratando de hacer ventanas con Java, que es un poco complicado, podemos distribuir diferentes controles gráficos en pestañas. Vamos a empezar a analizar el código del programa que ya lo escribí. Bueno, como siempre empezamos con la importación de todos los controles de control P5. Definimos las variables que nos permiten localizarnos en pantalla y el objeto de control P5 que es el que nos permite agregar los diferentes elementos gráficos. Definimos el tamaño de la pantalla, dimensionamos su X, su Y, vamos a poner el color de fondo de gris y crear el objeto control P5 para poder agregar los diferentes objetos. Una cosa importante, aquí nos damos cuenta que utilizamos el CP5 para obtener una pestaña. ¿Por qué la estamos obteniendo y no la estamos agregando? Porque esa es la pestaña que viene por defecto cuando hacemos una aplicación con control P5. Esta pestaña es donde se van a agregar los diferentes elementos gráficos sin importar qué tipo de elemento gráfico con el que estemos trabajando. Quiere decir que nosotros, si no trabajamos con pestañas, pues digamos detrás oculto va a estar esta pestaña default, que es donde vamos a localizar las diferentes partes de la interfaz. Por eso aquí estamos utilizando getTab más que adicionarla. Entonces, el nombre por defecto de esa pestaña, como se puede observar, es default. Las diferentes características que tiene son estas. Vamos a fijar un ancho, un alto. Vamos a el Activate Event, ¿a qué se refiere? Esto se refiere a que si nosotros demos clic sobre la pestaña o tocamos la pantalla, se genere un evento. Si nosotros aquí le decimos false, entonces no se va a generar ningún evento y pues no va a haber ese cambio o esa transición entre una y otra pestaña. Este set label nos está permitiendo colocar la etiqueta que va sobre esa pestaña. Para este caso vamos a simplemente aleatoriamente a poner la palabra configuración. El set ID. Resulta que una aplicación puede tener más de una pestaña. Una de las formas en las que nosotros podemos saber en qué pestaña se dio clic o qué pestaña se tocó es asignándole un número y después en el código preguntando por ese número. Entonces le estamos asignando a la pantalla, a la pestaña default el número 1. Después obtenemos la etiqueta de este de acá, de la palabra configuración y creamos una fuente que sea de tamaño 30. De pronto aquí podríamos cambiar por 50 para que se vea de mejor forma. Listo, ya esta es la pestaña por defecto. Vamos ahora sí a agregar una adicional. Vamos a llamar tab 2, asumiendo que esta es la tab 1, sin embargo a esta nos vamos a referir como default. Hacemos lo mismo, definimos el ancho, el alto, hacemos que se capturen los eventos de clic o de tocar la pantalla. Vamos a poner una etiqueta que se llame manejo, definir el identificador con el número 2. Aquí podemos colocar cualquier número, pero pues es más fácil unos números pequeños. Obtenemos la etiqueta, o sea, esta de acá, y la definimos como que va a ser de una fuente que tenga el tamaño, vamos a ponerle 50. Ahora vamos a agregar unos controles para distribuirlos en las diferentes pestañas. Este control y este control y este de aquí abajo, esto que estamos agregando, que no se nos olvide que van a ir por defecto en la pestaña default. Vamos a agregar un botón que se llama botón 1, definimos la posición, el tamaño, obtenemos esta etiqueta botón 1 y la dejamos centrada con este comando. Definimos la fuente que también tenga de tamaño 50. Este to uppercase, como había mencionado en un video anterior, pues si le decimos que false nos permite colocar letras mayúsculas y minúsculas. Si aquí no lo tuviera con false, toda la palabra color me quedaría en mayúscula y lo vamos a poner de color rojo. Vamos a agregar un control deslizante. El rango va a ser de 0 a 200. Va a empezar en un valor de 100. Esto es aleatorio, ustedes pueden poner lo que quieran. Vamos a definir la posición. Vamos a definir el tamaño. Lo mismo, entonces, si este tamaño es más grande que este, quiere
quiere decir que la parte horizontal es más grande que la vertical, la posición por defecto del control de deslizamiento va a ser horizontal. Y vamos a hacer que los números queden ocultos con este height. Lo mismo vamos a hacer para este control deslizante con la etiqueta. No vamos a mostrar ni los números ni la etiqueta, o sea que esta palabra slider no va a aparecer. Entonces solamente se va a hacer como por control, porque tenga un nombre, el control de deslizamiento. Entonces aquí obtenemos la etiqueta y le decimos que nos la oculte. Lo siguiente que vamos a hacer es poner una etiqueta. Esto es un texto en la pantalla y esta etiqueta va a ser como el, el- el título para este control deslizante. O sea, aquí lo hacemos simplemente, o sea, nosotros podemos haber dejado este slider y ponerle, por ejemplo, deslizar, pero lo vamos a hacer para que aprendamos a manejar otro control que es el text label. Entonces lo agregamos con el CP5, decimos que va a tener el texto etiqueta, que se va a llamar etiqueta y que va a tener el texto deslizar, que la posición va a estar aquí en esta parte, que creamos una fuente. En esta parte, si se dan cuenta, si le vamos a definir una fuente en especial. Podríamos haberlo dejado en espacio vacío como con los botones, pero decidimos ponerle un Georgia, que es una de las fuentes que trae el Android. Y definimos un color para este título de deslizar. Lo siguiente que hacemos, como les había dicho anteriormente, todo esto va a ser puesto en la pestaña por defecto, en la default. Pero no queremos que todo nos quede en la pestaña por defecto. Entonces lo que vamos a hacer es pasar el control de deslizamiento y la etiqueta. Lo vamos a pasar al tab 2. ¿Cómo se hace? Con esta instrucción. Obtenemos el control, o sea, el objeto que nos maneja el control de deslizamiento. Lo mismo hacemos con la etiqueta y los movemos a la pestaña número 2. Ya con esto entonces tenemos distribuidos en el botón en la pestaña 1 y estos dos controles en la pestaña 2. Como siempre, el draw no tiene nada. Una cosa importante acá, si nosotros no dibujamos, no ponemos este código de draw, el programa no va a capturar los eventos ni nada. O sea, aunque por lo general, como se han dado cuenta en los programas, este draw va vacío, es importante ponerlo en el código. Si no, el programa no va a hacer nada. Vamos ahora a la función que captura los clics o los toques en pantalla. Esta es de control P5, se llama control event, no devuelve nada y arroja como parámetros un número que es el control o sea, el identificador del evento que se ha generado. Quiere decir que este evento puede ser cuando estemos dando clic o estemos tocando un botón, cuando estemos haciendo algo en el control de deslizamiento o cuando estemos haciendo algo en las pestañas. Si se dan cuenta, con esta pregunta está preguntando que si el evento es de tipo tab, o sea, es de pestaña, entonces descartamos todo el resto de eventos. Toques en la pantalla, toques en el botón, toques en el control de deslizamiento. Ya después de que descartamos esos, nos vamos a introducir aquí con más ifs y saber qué pestaña se está tocando. Aquí es donde entra en uso el ID de cada pestaña. Entonces preguntamos que si el ID es 1, pues que ponga un color de fondo para borrar lo que se haya colocado. Y lo mismo que si es 2, haga lo mismo con un color de fondo diferente. ¿Por qué? Pues para que se note la diferencia entre la pantalla o la ventana que aparece cuando está la pestaña 1 y cuando está la pestaña 2. Esto es importante no solo para definir el color de cada pestaña, sino para borrar los objetos. Porque si por ejemplo nos pasamos a la pestaña 2 y no tenemos una instrucción aquí en la pestaña 1 que borre la ventana, nos van a quedar los objetos de la pestaña 2 en la pestaña 1 o viceversa, el objeto de la pestaña 1 en la pestaña 2. Entonces esto es importante, esto es algo así como un borrar pantalla y aparte nos da la sensación de que estamos haciendo un cambio entre pestañas. Aquí esta función, que es la que es disparada cuando se toca el control de deslizamiento, la pusimos simplemente por orden, porque en realidad no vamos a hacer nada cuando se esté tocando el control de deslizamiento. Bueno, creo que para este código no es más, es bastante sencillo, creo.
O sea, ya hemos visto que lo diferente es esto de agregar, de obtener los datos de la pestaña por defecto y agregar una pestaña adicional. Si quisiéramos agregar otra más, simplemente deberíamos escribir cp5.add y el nombre que queramos para la otra pestaña. El resto de código pues es lo que ya hemos visto en otros videos, como agregar botones, agregar un control de deslizamiento y esto nuevo para este video de hoy, que es agregar una etiqueta. Ahora vamos a ejecutar el programa. Lo instalamos. Y lo vamos a abrir. Ahora, una cosa importante, bueno, y de pronto se me fue un poco, exageré un poco el tamaño de la letra y aparece muy grande. Vamos a corregirlo de una vez para que se vea mejor. Entonces vamos a poner esto en 30 como estaba. Es que como a veces ejecuto otros programas también en el computador, entonces en el computador a veces se necesitan otros tamaños de texto. Vamos a correrlo otra vez. Mirar que queda un poco mejor. Listo. Okay, se ve mejor. Una cosa importante cuando estamos tratando con las pestañas, específicamente en Control P5, es que para cambiarnos de pestaña tenemos que hacer doble tap o doble toque de pantalla o doble clic. Estamos en configuración, queremos ir a manejo. Si lo damos un solo clic, miremos lo que pasa. No pasa nada. Tenemos que darle doble clic y ahora sí se va a la otra pestaña. Lo mismo para configuración. Aquí simplemente vamos a hacer, cambia el color del botón y aquí en manejo comprobamos que está funcionando el control de deslizamiento, que aparece la etiqueta deslizar, no aparece el nombre del control de deslizamiento y tampoco los valores. Ahora, esta configuración o este comportamiento un poco extraño de los tabs en control P5 específicamente, yo le hice la consulta a la persona que hace control P5, que se llama Andreas, es un señor, y él me dice que es como un error en el código que se da porque la forma en que se pasan los eventos de control P5 Android hace como un doble paso. Entonces, al hacer ese doble paso de la interfaz gráfica, entonces no se necesita solo un clic, sino dos. Hay como una doble lectura de este, de este clic o de este tap, porque aquí lo estoy haciendo yo con la mano. Es lo mismo. Tiene que ser doble toque con la mano o doble clic. Entonces eso es como un error ahí entre la interfaz que hay entre el Control P5 y Android. Por eso hay que dar doble clic. Sin embargo, me parecen muy buenas las pestañas de Control P5 y la ventaja que nos ofrece, como les comentaba, es que podemos poner gran cantidad de elementos gráficos y distribuirlos entre pestañas. Bueno, por el video de hoy no es más. Hasta la próxima.